Vamos a mirar ahorita otra aplicación de las señales aleatorias, en este caso para diseñar un sistema que cumpla una misión, y esa misión es reducir el ruido de fondo. ¿Qué es lo que queremos en esta aplicación? Aquí tenemos entonces que en la práctica habitualmente uno tiene una señal y esas señales generalmente están contaminadas por ruido. Uno lo que espera idealmente es que pueda leer la señal sin ruido, pero eso es imposible. Uno siempre lo que está leyendo es la señal limpia, la que queremos realmente capturar, y a esa señal se le está sumando un ruido que vamos a llamar ruido aditivo, en este caso N. Entonces el modelo de la señal va a ser este, justamente lo que esperamos y ese ruido. El propósito entonces es, como nosotros no tenemos acceso a X, sino solamente acceso a la señal contaminada, queremos usar un filtro con una respuesta en frecuencia HF, de tal forma que al pasarlo por él nos entregue una señal X que sea muy aproximada a la señal libre de ruido. Esta señal mejorada entonces es la salida de este filtro. Ahora, ¿cómo formulamos este filtro para cumplir ese cometido? Eso se llama un filtro óptimo. Y el filtro óptimo se formula a través de un filtro en el cual buscamos obtener el valor mínimo del conjunto de coeficientes del filtro que nos produzcan un error mínimo. El error entonces va a ser la diferencia entre la señal de salida del filtro y la señal esperada, la señal ideal, que no tenemos acceso a ella, como les decía. Dado que el error puede darnos esta resta negativa o positivo, no se trabaja habitualmente con esto, sino que se trabaja con el error al cuadrado, porque el error al cuadrado ya es una función positiva, es una función que se llama cuadrática, porque va a tener un cierto punto, un valor mínimo, que nos va a ser justamente útil, porque ese valor mínimo del error cuadrático es el que nos dice que ese conjunto de coeficientes nos van a producir a la señal de salida una versión lo más próxima a la señal de entrada. Vamos a ver entonces cómo aplicamos este principio en esta situación. El error entonces es la diferencia entre la señal de salida del filtro y la señal que esperamos recuperar. Recordemos entonces que estamos interesados en el valor cuadrático medio, o sea, el valor esperado del error al cuadrado. Por consiguiente entonces aplicamos el binomio al cuadrado y tenemos esta expresión de este lado. El paso siguiente entonces es mirar quién es este X gorrito. Recuerden que X gorrito es la señal de salida del filtro. Y la señal de salida del filtro es cuando ingresa la señal Y. O sea, no X como estamos actualmente acostumbrados, sino Y. Entonces, el filtro va a ser la convolución entre este Y y la respuesta al impulso del filtro. Y eso es lo que tenemos escrito en este caso. En la notación integral, pues sería esta notación de la convolución. El paso siguiente entonces es coger esta señal y reemplazarla en estos términos que teníamos anteriormente. Y eso nos lleva a esta ecuación que tenemos acá. Ahora vamos a hacer un análisis y es, ¿qué significa cada uno de estos términos? Del primer caso, el primer término lo vamos a dejar tal como está. Vamos a centrarnos por ahorita en el último, que es un poco más sencillo de ver. El último caso tenemos que es el valor esperado de una señal al cuadrado. Eso hemos visto que eso es la potencia. O sea que este último término va a ser la potencia de la señal. Y de la señal que queremos recuperar. En el otro caso, la segunda integral que tenemos aquí, vemos que este x de t lo podemos meter dentro de la integral. O sea que podemos hacer esto. Y al final nos va a quedar un valor esperado de una integral. Recuerden que el valor esperado es un operador lineal. O sea que yo tengo la integral, recuerden que es una sumatoria. Entonces es una sumatoria de tres términos. Entonces el valor esperado lo podemos aplicar sobre cada término y luego hacer la sumatoria. Vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces, partíamos de esto que teníamos ahora rato y habíamos dicho entonces que este primer término era la potencia de la señal. Habíamos dicho que este término lo íbamos a meter aquí, que fue lo que hicimos justamente en este paso, y vamos a intercambiar la integral con el valor esperado, que es lo que está en esta ecuación. Ahora, vemos entonces aquí que nos queda el valor esperado de x con y, con un corrimiento. Eso es justamente la ecuación de la correlación cruzada entre x y y. Y entonces esa correlación cruzada se simplifica en que lo podemos colocar como este término rxy
Y entonces recuerden que lo que cambiamos nosotros es este valor t menos lambda, restamos t, nos queda lambda, que es el corrimiento de tiempo, la separación de tiempo. Ahora, ya conociendo nosotros la expresión del error cuadrático medio, lo que estamos interesados en buscar es cuál es el conjunto de coeficientes, o sea, la respuesta al impulso, que obtengamos el error cuadrático mínimo. Eso se formula a partir de una expresión que ustedes han visto con la ecuación de los mínimos. Ustedes recuerden que simplemente nosotros sacamos la derivada con respecto a, en este caso, la respuesta al impulso, porque queremos obtener un diseño de una respuesta al impulso que nos dé el error cuadrático mínimo. Entonces simplemente derivamos esa expresión del error cuadrático y eso lo igualamos a 0. De esa forma buscamos el mínimo. Ahora, la expresión que teníamos ahora al rato era el error cuadrático. Entonces simplemente la vamos a derivar. ¿Cómo sacamos esta derivada? Vamos aquí a mirar un truco y consiste en lo siguiente. Este en particular, esta integral de acá, vamos a recordar un poco que una integral no es más que la suma de varios términos en una forma infinitesimal. O sea que esto sería como lambda 1 por rxy menos lambda 1, h por lambda 2 por rxy menos lambda 2. Ahora, recuerden que lo que tenemos que sacar es una derivada con respecto a h-tau, perdón. Supongamos entonces que tau valga 1. O sea, que queremos sacar la derivada con respecto a h1. Aquí algo importante es, esta derivada no es solamente una derivada, son muchas derivadas. Porque para cada tau tenemos que sacar una diferente derivada e igualarla a 0. Eso entonces implica que si tau, por ejemplo, vale 1, sería una primera derivada. Si tau vale 1, entonces significa que tengo que derivar con respecto a h1. Y en esta expansión que vimos de la integral, supongamos que el lambda 2 valga 1. Entonces significa que si tengo que derivar con respecto a h1, la derivada implica tomar justamente este primer término que tenemos acá. Este de aquí. Entonces, la derivada con respecto a h cuando tau vale 1 sería este término y la derivada respecto a eso nos da justamente rxy, que es lo que tenemos acá anotado. O sea, que en particular esta derivada con respecto a h tau se nos convierte simplemente, esta integral se nos convierte en rxy de menos tau. Eso es lo que tenemos aquí en esta expresión. De la misma forma, para la derivada de esta integral lo hacemos. Recuerden que sería esta integral al cuadrado de la derivada sería 2 veces la integral por la derivada interna. Y la derivada interna, que sería lo mismo la derivada de toda esta integral, aplicamos exactamente el mismo truco y entonces nos da que sería este término de acá, y de t menos lambda, pero cambiamos la lambda por tau. Y es este término que está acá involucrado. Entonces, eso nos define, esta ecuación nos define un conjunto de derivadas, o sea, para cada tau realmente es una expresión diferente. Ya teniendo nosotros entonces esta expresión, vamos a llevarla entonces acá. Y ahora lo que vamos a hacer es intercambiar la integral con el valor esperado, así como hicimos ahora rato. Eso vemos entonces que este término se nos va a convertir en un valor esperado y y y. Y eso será la autocorrelación de y. Autocorrelación con un corrimiento que sería t menos tau menos t menos lambda, por eso nos queda al final t menos lambda, tau menos lambda. Este término de acá, entonces simplemente lo vamos a pasar al otro lado a restar. Este 2 vemos que está acá, lo vamos a cancelar con este 2 y nos queda esta expresión que tenemos aquí en este punto. En este punto, entonces, tenemos lo siguiente. Esta integral, vemos que tiene exactamente es una estructura de una convolución. Entonces le podemos escribir una notación de convolución, de la forma de convolución. Recuerden que el integrando es con respecto a lambda, entonces simplemente este tau nos aparece acá justamente como está acá. Este sería la convolución entre h de tau, convolución con r de tau, igual a este término. Esta expresión nos dice entonces que el filtro óptimo debe cumplir esta condición. Ahora, para esta expresión entonces necesitamos determinar justamente quién es ry y quién es rxy. Entonces el primer paso es calcular ry. Para ry, recuerden que es simplemente el valor esperado entre la señal y un corrimiento.
Al reemplazar y por el hecho que y es x, que es la señal deseada más el ruido, lo reemplazamos en ambos términos, hacemos un poco de álgebra, nos salen 4 términos, y vemos que este primer término es una esperanza de x con x corrido, o sea que eso es a la autocorrelación. El segundo término es la esperanza entre x y n, o sea que esa es la correlación cruzada entre x y n. El tercer término es la correlación cruzada entre n y x, que es este que tenemos acá. Y finalmente el último término es la esperanza entre n y n, o sea que es la autocorrelación del ruido. De forma similar hacemos eso para la correlación cruzada entre x y y. Entonces, aquí necesitamos ver la correlación cruzada entre x y y con menos tau. Pero como estos no conmutan, vamos a usar esta propiedad que Rxy es lo mismo que Ryx, pero de tau. Y entonces Ryx es el valor esperado de y con x, con esos corrimientos. De nuevo reemplazamos y por su equivalente que es x más el ruido, n. Y simplemente hacemos de nuevo álgebra y nos quedan entre estos dos términos. Este primer término va a ser la autocorrelación de la señal de entrada y el segundo término la correlación cruzada entre el ruido y la señal. Ahora reemplazamos eso en la ecuación original que teníamos, tenemos esto, y ahora vamos a despejar h, lo cual es mucho más fácil en el dominio de la frecuencia. Entonces sacamos transformada de Fourier a ambos lados, y esa transformada de Fourier se nos va a transformar este h en h de f, y todas estas autocorrelaciones y correlaciones cruzadas se transforman en densidades espectrales. Y de aquí simplemente pasamos este término a dividir para despejarse. HF, como lo tenemos en esta ecuación. Y esa es la ecuación de un filtro óptimo. Ahora, vamos a considerar un caso en particular, y es cuando la señal y el ruido no están correlacionados, lo cual es muy común de obtener en la naturaleza. Entonces, cuando la señal que queremos no está correlacionada, decimos que las correlaciones cruzadas de la señal con el ruido van a ser cero. Igualmente las densidades espectrales. Entonces, en la ecuación que teníamos, simplemente se nos van a cancelar esos términos de densidades espectrales de potencia cruzadas, y al final obtenemos esta ecuación sencilla, que es la ecuación del filtro óptimo cuando la señal y el ruido son estadísticamente independientes. Si ustedes montan un filtro que tiene justamente estas características, donde podemos determinar la densidad espectral de la señal o de esta forma y el ruido, podemos entonces recuperar la señal original. Y eso se utiliza mucho en aplicaciones de mejoramiento de señales